Bien, el coronel Luis Alberto Villamarín sigue con nosotros. Hoy un análisis del portal Stratford decía, coronel, que en América del Sur podría estallar la Tercera Guerra Mundial. Y yo quisiera su análisis al respecto. ¿Es tan peligroso lo que está ocurriendo en América Latina como para esa lectura? Gracias, Mariana. Sí, es tan peligroso y es una de las tantas probabilidades en la balanza geoestratégica, la balanza geopolítica y de la inteligencia estratégica. Antes de la pausa, usted me decía acerca de si Irán y Rusia están interesados en poner a arder la pradera en el patio trasero de Estados Unidos, y eso es cierto, lo están haciendo y es parte de una estrategia de presión psicológica, política, militar, mediática contra Estados Unidos, tanto en el Medio Oriente, frente a Israel y Arabia Saudita y a los sunitas, como en Latinoamérica, específicamente en el cono sur, en la región de Sudamérica, por la razón sencilla de que desestabilizado estos países, Rusia podría hacer mayor presencia militar. Ahora, respecto a la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, es como, siendo honestos, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad ha estado latente del enfrentamiento entre las superpotencias, y vino la Guerra Fría y vino todas estas cuestiones de la caída del muro de Berlín, y luego Rusia se volvió a armar, pero la China es un actor potencial de una eventual guerra mucho más fuerte que Rusia. Entonces, sí es una posibilidad, por mucho menos de lo que ha ocurrido estas veces. Han ocurrido otras dos guerras y afortunadamente ha habido más mesura y sensatez por parte de los manejadores de los gobiernos, y por ejemplo las amenazas de Corea contra Japón o contra Estados Unidos, Norcorea con sus cohetes, no han producido un desenlace fatal, pero la posibilidad es latente y no se puede echar en saco roto ni decir que es una cuestión demasiado imaginativa. No es, entonces, según usted, no es demasiado creativa esta hipótesis. No, no es creativa ni es ciencia ficción, sino es poniendo las cartas sobre la mesa una de las altas posibilidades que hay de que ocurra un problema más grave en el mundo. Ok, la, digamos, hay hechos que pudiesen hacernos creer que hay otros intereses y me refiero específicamente a la denuncia que hace el director de Migración de Colombia, el señor Christian Kruger, que ha expulsado a 60 venezolanos, es el anuncio que ha hecho esta semana, la expulsión de 60 venezolanos, pero además de eso, quiero conectarlo con una denuncia que hizo hace algunos días atrás sobre más de 10 casos de espionaje desde Venezuela y cómo habrían detectado a ciudadanos con pasaportes legítimos venezolanos que ni siquiera hablan el idioma. Entonces, ¿qué significa el régimen de Nicolás Maduro del otro lado de la frontera de Colombia para este escenario del que estamos hablando? Pues significa mucho, porque es que resulta, Mariana, que acuérdese que CNN lo sacaron de Venezuela porque el periodista Fernando del Rincón hizo un reportaje muy claro y muy concreto en el que demostró que en las embajadas de Siria, perdón, de Venezuela en Siria e Irán, se le estaba expidiendo pasaportes a personas de esas nacionalidades y de otros países del Medio Oriente que no, ni siquiera hablan el español, como usted bien lo aclara, y que tienen pasaporte legítimo venezolano, pero porque son miembros de grupos terroristas como Al-Qaeda, como ISIS, como Hezbollah, en especial de Hezbollah, que es lo chiita, que están interesados en moverse por el continente y entrar por lo que llaman allá en Estados Unidos por el hueco. Entonces, esta denuncia de que estaban haciendo espionaje es real y el espionaje existe. China y Rusia son especialistas en espionaje y eso no se puede negar ni se puede manejar con términos diplomáticos de que estamos mirando, no. Existe y es una realidad. Ok, y esa expulsión de 60 venezolanos, en este contexto en el que se hace un nuevo llamado a actividades, un nuevo llamado a paro desde Colombia, ¿a qué decisiones debería dar pie por parte de las autoridades colombianas frente a ese riesgo que usted está describiendo? Pues Colombia tiene que denunciar todas estas cuestiones ante las autoridades internacionales, tiene que extremar sus medidas de seguridad y tiene Colombia la obligación, que eso fue lo que falló el gobierno anterior y ha fallado este gobierno, es de buscarle soluciones por medio de organismos multilaterales a esta inmigración venezolana, porque los seres humanos tenemos derecho a vivir en cualquier parte del mundo y eso es
que eso es norma internacional. Y entonces estas personas que en Venezuela están sufriendo, pues buscan venir a Colombia porque es el país vecino y porque hablamos el mismo idioma y porque nos entendemos, pero desafortunadamente dentro de estas personas el régimen de Maduro ha infiltrado todo lo que llaman el lumpen, sacando delincuentes de las cárceles, etcétera, etcétera, pero sobre todo enviando espías allí. Entonces, para ser específico en la pregunta que usted me dice, la respuesta es que tiene que trabajar más el servicio de inteligencia sobre estos grupos de personas que llegan, porque ahí vienen los infiltrados dentro de la gente buena de Venezuela que está buscando su derecho elemental a vivir. Mm. Ok, quiero volver a su análisis de López Obrador y la influencia, porque apenas hace minutos Trump ha dicho, el presidente de Estados Unidos, que va a designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, que ya se había barajado esa posibilidad y ya ha dicho esta noche que lo va a hacer. Esta designación, en medio de este contexto, ¿qué lectura le merece a usted? Pues primero que Trump tiene razón en el sentido de que sí son terroristas porque ellos viven del terror tanto en México como en Centroamérica como aquí en Colombia. Aquí los carteles mexicanos tienen fuerza y hacen terrorismo con las FARC y con sus cómplices. En segunda medida, la reacción que se espera del señor López Obrador tiene que ser muy calculada como es él, porque la diferencia de los demás socialistas del continente no es contestatario, sino que hace acciones sagaces, audaces, como decir esa de que no hay balazos sino abrazos, y de dejar libre al hijo del Chapo y de permitirle a Evo Morales que se vaya para allá y de legitimar el narcotráfico. Entonces, seguramente él lo que va a decir es que la coca boliviana es una necesidad de ese pueblo y que lo que Estados Unidos tiene que darles es recursos y que él está dispuesto a la paz y va a seguirlo manejando, pero a él lo que le interesa es seguir desarrollando su proyecto del socialismo del siglo XXI y ser la cabeza en el continente sin ser desafiante ni contestatario como lo han sido Chávez, Maduro y Fidel Castro. Ok, entonces, con todos estos elementos, Trump dice que los carteles mexicanos son terroristas, por otro lado se denuncia y lo aceptó, lo afirmó el presidente encargado Juan Guaidó, que el ELN estaría operando y estaría operando y tendría intenciones de desestabilizar a Colombia y que eso habría que detenerlo sea como sea. Y con esta otra hipótesis de que las grandes potencias también estén impulsando todo esto, entonces la gran pregunta es, ¿qué deben hacer los países? ¿Qué debe hacer esta alianza de países para tratar de detener esto? Porque esto puede generar un escenario muy peligroso donde cualquiera de las partes tenga argumento para detonar un escenario no deseado. Sí, la situación es compleja y no existe una respuesta determinada, sino de pronto varias acciones. Una de esas es el trabajo diplomático del continente, de los países del continente, para que dejen esa morronguería, por utilizar un término coloquial, de hacerse los que miran para otro lado, sabiendo que en Venezuela el ELN hace parte de la revolución chavista y hace parte de un complot contra Colombia destinado a instaurar el socialismo del siglo XXI, que no es viejo, sino que no es nuevo, sino que es de larga data. En la otra medida es que la política internacional de Estados Unidos, que tiene que jugar mucho aquí, debe negociar mucho con China, especialmente para que China le ponga el tate quieto a Rusia. No es con Rusia que debe negociar, sino con China, que es la que tiene el poder geopolítico, para que le ponga el tate quieto a Rusia sobre la región. De lo contrario, si no se le pone el tate quieto, pueden ocurrir N posibilidades de acciones y una de esas es que Colombia se vea obligada, por ejemplo, a atacar un campamento del ELN en Venezuela y eso sería generar una crisis. Otra, que el señor Maduro... Esa que a usted acaba de decir, que Colombia, el presidente Iván Duque, asumiera una acción contra los campamentos que se entiende tienen asentamiento en Venezuela. Esto, ¿qué tamaño de crisis generaría? Porque esto podría ser interpretado como un acto de guerra. Claro, por eso le digo, entonces, si se interpretaría como un acto de guerra, vendría la retaliación de Venezuela. Pero también podría ocurrir que el señor Maduro, en medio de la crisis que tiene de ingobernabilidad y a pesar de todas estas marañas que ha hecho de generar conflictos y problemas en varios países del continente, definitivamente se le salga de las manos del país y opte por una acción militar contra Colombia, arguyendo que él sabía que lo iban a atacar. Entonces, son posibilidades que se barajan sobre la mesa que pueden ocurrir. La otra es que
no sea ni siquiera Colombia la víctima de la agresión, sino que sea Guyana, con el problema que tienen allá Venezuela en los límites con Guyana, y podría generar otro tipo de escenarios para el cual no está previsto y al cual no se le ha puesto mucho cuidado. El otro podría ser un incidente en el territorio o en el mar territorial de los dos países o cerca a Nicaragua, porque recuerde que Colombia también tiene un problema grave con Nicaragua, e inventándose una solidaridad con Nicaragua, el señor Maduro podría generar algún problema. Esto no es ningún secreto, esto se baraja en los centros de estudios estratégicos y en la defensa nacional de ambos países y de la región, y es interesante que las personas comunes y corrientes lo vean no como una amenaza ni una inminencia, sino como una realidad de lo mucho que puede ocurrir. Y yo le agradezco, coronel, porque sé que usted tiene presencia en estas reuniones y en estos foros y que comparta con nosotros esas hipótesis. Le agradezco mucho que nos atienda esta noche. Lo saludamos. Muchas gracias, Mariana, con mucho gusto y siempre a la orden. Bien, igual nosotros. Vamos a hacer una pausa, le vamos a dar continuidad a este tema con nuestro próximo invitado en el estudio. Continúa más de Código 58.